Capítulo 7. Aunque As tenía miedo hasta de parpadear, no podía negar el efecto que tenía sobre él simplemente observar sus lujuriosos labios pronunciando la palabra placer. Mientras su mirada se entretenía en aquellos labios, las sorprendentemente gráficas imágenes de placer que le podrían proporcionar se alborotaban tanto en su mente como en su cuerpo. En segundos, la temperatura de la habitación pasó de tibia a abrasadora. Observó de reojo que Luca estaba con los ojos abiertos como platos y que había cogido una servilleta de seda que se pasaba por su abrillantada frente. A pesar de hacer un esfuerzo hercúleo por mantener la compostura, As se tuvo que aclarar la garganta antes de hablar. ¿Y esa es una costumbre común en su pueblo?, preguntó dirigiendo su mirada a Feruk y tratando de ganar algo de tiempo. Todas sus invitadas reciben una instrucción de ese tipo. Feruk se rió a carcajadas. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos juntos en Iten. Había olvidado lo mojigatos que sois los ingleses. Por lo que he leído en los periódicos, dijo Clerinde, sorprender al capitán Burke no debe ser una tarea fácil. Durante sus viajes por África hizo un extenso estudio de las culturas nativas. Dudó reveladoramente durante un momento, sus ojos parecían más verdes de lo habitual, y de sus costumbres mundanas y lascivas. Yo lo ayudé en eso, sabe. Aportó Luca. Pensé que era mi deber cristiano al ser su mejor amigo. As miró a su amigo de soslayo advirtiéndole que también era su obligación refrenar su lengua o corría el riesgo de que le clavara un tenedor en el pecho. Feruk se inclinó hacia adelante claramente animado con el tema. Esto no es Inglaterra. Aquí no somos tan tímidos a la hora de hablar de lo que ocurre entre un hombre y una mujer, y lo aceptamos como uno de los mayores regalos de Alá. Nos sentimos libres para hablar de asuntos que darían un soponcio al más resabiado de vuestros libertinos. De hecho, ¿no os parece que el capitán Burke se ha puesto un poco pálido?, observó Clerinde parpadeando inocentemente e inclinando la cabeza a un lado para estudiarlo. Feruk puso suavemente su mano sobre la de ella. Al contrario de los que pensáis los occidentales de nosotros. No somos unos bárbaros. No disfrutamos doblegando a una mujer a nuestra voluntad. Realmente fue idea de Clerinde ser instruida en las artes del amor. Cuando llegó aquí, hace 3 meses, expresó sus ganas de aprender todo lo que hay que saber para hacer feliz a un hombre. Tal vez se le debería dar más tiempo, dijo As tranquilamente. Para que pueda perfeccionar unas habilidades tan contrarias a su naturaleza. La expresión burlona de Clerinde se transformó en una mirada feroz. Los dedos de su mano libre se apretaron en su copa haciendo que As se preguntara si estaba a punto de recibir su contenido en la cara. Feruk se llevó el dorso de la mano a los labios y le dio un tierno beso. Dice que no desea decepcionarme cuando venga a mi cama por primera vez. As apartó la mirada de la mano cautiva de Clerinde que estaba siendo acariciada por los labios del sultán y la dirigió a su cara con una peligrosa oleada de júbilo en el corazón. La joven todavía no había compartido la cama del sultán. Le llevó un instante recordar que ese júbilo le correspondía a su hermano, pues ella era su prometida. Muy magnánimo por parte de Clerinde, murmuró. No soy un hombre paciente, dijo Feruk. Y como estoy seguro que puedes imaginar, no quiero tener que esperar para probar las delicias que promete su mirada. ¿Qué hombre en sus cabales podría? ¿Cómo voy a rechazar que me ofrezca entregarme, de buena gana e ilusionada, el premio de su inocencia? As se puso rígido y se le congeló la respiración en la garganta. De pronto Clerinde ya no lo miraba. Había encontrado algo tremendamente interesante en el fondo de su copa de vino y no parecía querer apartar la mirada de ella. Un observador casual hubiera podido confundir el rubor que había aparecido en sus mejillas con un pequeño sonrojo. Estudiando su cara, que miraba hacia abajo, especialmente la elegante curva de su mejilla, As dijo con toda calma. Entiendo que un hombre esté dispuesto a hacer cualquier sacrificio para ganarse ese premio. Ella levantó la mirada hacia él y Feruk asintió en señal de aprobación. Sus maestras me aseguran que es una alumna competente y entusiasta que pronto estará preparada para recibir mis atenciones y convertirse en mi esposa. As seguía intentando encajar este nuevo golpe, que era aún más fuerte que todos los que había tenido que soportar esa noche, cuando Luca hizo una pregunta. Supongo que quiere decir que se convertirá en una de sus esposas,
¿verdad? No es costumbre aquí tener más de una esposa, y también muchas concubinas. Eso es cierto, pero Clerinde sabe que será la primera, tanto en mi harén como en mi corazón. ¿Durante cuánto tiempo?, se preguntó cínicamente mientras Feruk miraba con adoración a Clerinde una vez más. Hasta que el sultán rescate a otra joven belleza núbil del mercado de esclavos. ¿Y cuándo tendrá lugar esa importante ocasión? En menos de 15 días, replicó Feruk. También fue idea de Clerinde que esperáramos a que cumpla 21 años. Se le fue un trago de vino directamente por la tráquea. Mientras estallaba en tosidos, uno de los sirvientes corrió hacia él diligentemente a darle golpes en la espalda. Los ojos de Clerinde brillaron en alerta y después los entrecerró hasta que no eran más que unas líneas color esmeralda. Hizo un gesto para que el sirviente lo dejara, deseando que Feruk atribuyera sus lágrimas de alegría a los efectos del vino. Tal vez el señor de Arcangelo y tú podéis retrasar vuestra partida hasta después de la boda, sugirió Feruk de corazón. A mi novia y a mí nos haríais un gran honor si os unís a nuestra celebración. Levantó su copa brindando improvisadamente. Aunque sus palabras eran para Feruk, su mirada era solo para Clerinde. Honra a sus humildes invitados más de lo que merecemos, Majestad. No me la perdería por nada del mundo. Capítulo 8. Feruk entró sigilosamente en los jardines de su palacio poco después de la salida del sol, con la intención de escapar de la vigilancia de los guardias. Solían seguirlo todo el tiempo, incluso cuando estaba a salvo recluido tras los muros del palacio. Después del ataque del día anterior por la mañana, no le quedaba más remedio que hacer caso a su tío y renunciar al lujo de sus cabalgadas matinales. Por lo menos cuando iba a galope de aquí para allá por el desierto, con la arena picándole los ojos y el viento cálido azotando su caballo, podía sentirse como si fuese un hombre libre y no como un hombre ligado a siglos de derramamientos de sangre y de tradición. Últimamente esos momentos de libertad se estaban volviendo más escasos y preciados. Cuando las mujeres no le estaban exigiendo atenciones, era Tarik el que le daba la lata para que gastara más de su oro en fortificar las ya formidables defensas del palacio o para que demostrara su supremacía declarando la guerra a algún sultán rival o a una tribu. Su tío siempre había equiparado paz con cobardía y pensaba que cualquier guerrero de verdad debía irse a la tumba con una espada en las manos y un grito de guerra en los labios. La vergüenza profunda de su tío era que su propio hermano, el padre de Feruk, había muerto en medio de una fiesta donde se celebraba la tregua entre él y uno de los más antiguos enemigos de El Jadida. Ni siquiera había tenido la elegancia de ser envenenado. Siempre se había dicho entre su gente que el padre de Feruk poseía el corazón de un león, pero al final su enorme corazón le había fallado. Su inesperada muerte hizo que llamaran a Feruk para que regresara a Marruecos a asumir la pesada capa de sultán después de haber completado tan solo un año en Cambridge. A veces se sentía tan prisionero de esos muros como los esclavos que habían servido a su familia durante generaciones. Estaba agradecido por la distracción que le proporcionaba la llegada del capitán Burke y tenía grandes esperanzas de que casarse y acostarse con Clerinde tranquilizara el terrible desasosiego que parecía pesar sobre cada uno de sus pasos en esos días. Retomó el camino de baldosas que daba a su refugio favorito. El pequeño jardín se enclavaba en una ligera elevación y la pronunciada caída de su extremo final hacía que fuesen innecesarios los muros de defensa, por lo que permitía una vista abierta de la recortada línea de la costa. En días ventosos como ese, el aroma salado del mar que traía el viento le permitía soñar con otras costas y otras vidas que pudo haber vivido. Una intensa sensación de decepción asaltó a Feruk a la entrada del jardín. Parecía que debía haberse levantado aún más pronto esa hermosa mañana. Alguien ya había ocupado su refugio. En momentos como ese temía haber sido maldecido también con el carácter de su tío, pues de pronto lo único que quería hacer era dar un rugido de rabia y pedir la cabeza del desafortunado intruso. Pero al darse cuenta de quién era, se dio la vuelta bruscamente con la esperanza de salir subrepticiamente del jardín sin que lo divisara. «Oh, Majestad, es usted», gritó la mujer. «No hace falta que se vaya corriendo. ¿Por qué no viene y se queda un rato?» Feruk frenó de golpe, fastidiado por el imperturbable encanto de esa voz.
Prefería enfrentarse a una horda de saqueadores sedientos de sangre escalando por los muros del palacio con dagas sujetas entre sus dientes antes de pasar un momento en la compañía de la señorita Penélope Montmorency. No podía decir qué es lo que le parecía tan irritante de la compañera de Clerinde. Había algo en la manera como lo miraban aquellos ojos azules aumentados por las gruesas lentes de sus gafas. Ciertamente sabía que las mujeres solían esperar algo de él, pero había aprendido muy pronto que la mayoría de ellas podían ser apaciguadas con palabras bonitas que alabaran sus encantos, valiosas chucherías a juego con el color de sus ojos o la promesa de una noche extra en su cama. El problema con la señorita Montmorency era que no imaginaba qué quería de él, lo que hacía que se sintiera completamente impotente a la hora de proporcionárselo. Y ya había pasado mucho tiempo sintiéndose impotente cuando estaba a merced de los abusones de Eton. Giró lentamente sobre sus talones, pero su habitual sonrisa amable desapareció y todo lo que le pudo expresar fue un corto saludo con la cabeza. Señorita Montmorency. Sin intimidarse por su falta de entusiasmo, ella dio un alegre golpecito al espacio que tenía junto a ella en el banco de piedra. ¿Quiere sentarse conmigo? Hace una mañana estupenda. Yo adoro tomar el aire antes de que llegue el calor del día. Solo ayer descubrí este rincón del jardín, y creo que se está convirtiendo rápidamente en mi rincón favorito del mundo. Maravilloso, pensó Farouk con el ceño fruncido mientras veía cómo una ráfaga de viento levantaba un tirabuzón de color melocotón del racimo de rizos que anudaba en la corona de su cabeza. A pesar de haberse vestido con lo que parecían una docena de capas de seda diáfana, seguía siendo una rosa inglesa gordita que inexplicablemente había florecido en el desierto. Farouk se sentó muy tieso en el banco de piedra soltando un gruñido de aceptación. Las encantadoras banalidades que normalmente salían de su boca parecían haberlo abandonado igual que su sonrisa. Su negativa a mantener su conversación no pareció desalentar el irrefrenable ánimo de la señorita Montmorency. Recogió el cesto de mimbre que tenía en el suelo junto a sus pies y se lo puso en la falda. Uno de sus cocineros fue tan amable de prepararme este cesto para que desayunara mientras contemplaba el mar, retiró un trozo de satén rojo y apareció un plato con tefa recién frito. Eran unos tradicionales pasteles espolvoreados con azúcar y rociados con miel caliente. ¿Le apetece compartirlos conmigo? Para gran humillación de Farouk, su estómago rugió una respuesta antes que él mismo. Pero miró su ofrecimiento como si fuera un cesto de cobras, conteniendo el aliento para no ser seducido por el celestial aroma de los pasteles que flotaba hasta su nariz. Al regresar de Cambridge le había llevado casi un año de continuo entrenamiento, siempre bajo la despiadada tutela de su tío, afinar su cintura y convertir el resto de su cuerpo en músculos duros como rocas. Había conseguido esa proeza negándose tales placeres. Aunque casi cada noche se desplegaba ante él un banquete, tenía mucho cuidado en elegir solo la fruta más fresca y los cortes más delgados de la carne para amortiguar su hambre. De alguna manera pensaba que si se permitía tan solo saborear algo dulce no podría dejar de comer hasta atiborrarse y volvería a ser el gordito cobarde del que se burlaban sin piedad sus compañeros de Eton. Como le había recordado su tío cientos de veces desde su regreso a Marruecos, tal hombre nunca sería adecuado para llevar el título de sultán. Ya he desayunado, dijo ásperamente, aunque el puñado de granadas, nueces y dátiles que se había tragado al levantarse solo le habían abierto el apetito para algo más sustancioso. Como quiera, cantó en voz alta como una desvergonzada. Seductora, sonriendo de manera burlona con sus redondas mejillas con hoyuelos. Pero apuesto a que lo lamentará. Al observarla hundir los dientes en uno de los pasteles de hojaldre, ya lo estaba lamentando. Ella comía con el desenfadado deleite de una mujer que verdaderamente disfrutaba de la comida y que no tenía reparos en mostrarlo. Había algo innegablemente sensual en su entusiasmo por un placer tan básico. Transformaba una simple comida en un festival de los sentidos. Sacaba su lengua rosada para lamer los cremosos restos de crema de la comisura de los labios. Farouk se dio cuenta sorprendido de que de pronto, bajo sus pantalones sueltos, su cuerpo se había comenzado a excitar con una especie de hambre completamente diferente. Estaba acostumbrado a ser cortejado, seducido y complacido sexualmente por hermosas mujeres que podrían haber enseñado trucos eróticos desconocidos incluso para los autores del Kama Sutra. A menos que unos labios lo lamieran a él mismo,
Nunca se había excitado simplemente observando cómo comía una mujer. Profundamente turbado se llevó una mano a la frente. Tal vez no era más que el hambre lo que había hecho que se mareara. Ese era un pensamiento mucho más reconfortante que admitir que toda la sangre que se suponía que tenía que circular por la cabeza ahora estaba corriendo por una parte menos discriminadora de su anatomía. Deseando esconder su consternación, preguntó. ¿La han tratado bien en su estancia en mi palacio, señorita Montmorency? Absolutamente. Pero dejémonos de ceremonias. Devolvió el cesto a su lugar junto a sus pies y lamió las últimas migas azucaradas de su boca. Todo el mundo me llama papi. Bueno, añadió excusándose, todos menos aquellas desagradables muchachas del colegio para señoritas de la señora Throckmorton, que insistían en llamarme Piggy. Los chicos de Eton solían llamarme Frankie, soltó sorprendido de sí mismo. O cosas peores, añadió murmurando. Todos se llamaban James o Edward o Charles, igual que sus padres. Nadie nunca había escuchado antes el nombre de Farouk, se encogió de hombros. Después de un tiempo dejé que todo el mundo creyera que mi nombre era Frankie. Era más fácil. Una vez ataron 2 sacos de patatas a la espalda de un pony para que parecieran las jorobas de un camello, después arrastraron a la pobre bestia hasta mi habitación y la dejaron allí para que me la encontrara cuando volviera de las clases. Cuando el director me oyó intentado sacarlo por la puerta e investigó lo ocurrido, yo fui el único que fue azotado delante de toda la clase. En cierto modo esperaba que se riera con esa historia absurda, pero en cambio ella se acercó para darle una palmadita en la mano con sus ojos azul lavanda empañados de compasión. A veces la gente puede ser muy cruel, ¿verdad? Sobre todo cuando tratan con algo que no comprenden y temen instintivamente. Debió de ser muy difícil para usted. ¿Y cómo es que lo mandaron a estudiar a Eton, al otro lado del mundo? Ella había dejado su mano apoyada suavemente encima de la suya. Él la miró fascinado por el contraste entre su piel gruesa y bronceada y sus dedos pálidos y regordetes. Majestad. Dijo dulcemente. Despertando de su ensoñación, retiró su mano de debajo de la de ella. Mi padre era un hombre de pensamiento avanzado. Estaba decidido a que su único hijo fuese educado en las costumbres tanto de Oriente como de Occidente. Entonces, ¿no tiene ningún hermano? No. Solo 17 hermanas, suspiró. Hay veces en que hubiera deseado que mi padre hubiese sido bendecido con docenas de hijos. Aunque si hubiera sido así, probablemente se hubieran masacrado entre ellos luchando por ver cuál de ellos iba a vivir lo bastante como para ser el sultán. ¿Qué pasó con sus hermanas? Les encontré buenos maridos. Todas están ahora casadas, tienen sus propias casas, y sus propios hijos. Usted tiene hijos, imagino. Me refiero a que con todas esas esposas, supuse. La voz de papi se apagó y se quedó mirándose el regazo con las mejillas más rojas que un tomate. Sí, tengo hijos. ¿Cuántos son? Farouk parpadeó haciendo un rápido cálculo mental. 12 niñas y 7 niños. O eran 7 niñas y 12 niños. O 4 niños y 15 niñas. Agitó la cabeza dándose por vencido. Nunca lo recuerdo. Están en otra parte del palacio, igual que yo hasta que mi padre decidió enviarme al colegio en Inglaterra. Yo adoro a los niños, le confesó. A mí también me encantaría tener por lo menos una docena de hijos. Eso no es posible. Necesitarán un padre. A Farouk no le pareció que aquella fuera una observación graciosa, pero ella estalló en risas. Al mirarla de reojo, ella se rió con más fuerza aún, y con una alegría tan contagiosa que él sintió que sus propios labios comenzaban a sonreír. Puedo ser un poco ingenua, pero incluso yo sé eso, le aseguró. Creí haber encontrado el candidato perfecto para ese cargo en el señor Huntington Smythe de Berwickshire, pero resultó que las intenciones del caballero eran mucho menos honorables. Farouk frunció el ceño. Intentó seducirla sin hacerle primero su esposa o su concubina. A ella se le escapó una risa arrepentida. Me temo que todo lo que quería hacerme era una broma. Parece que había hecho una apuesta entre sus amigos.
Les dijo que lograría que yo bajara escalando el enrejado de fuera de mi dormitorio durante una fiesta en casa de Lady Eyerbe para encontrarme con él en una cita a la luz de la luna. Y ganó la apuesta. Me temo que sí. Pero el enrejado no tuvo tanta suerte. Se dio cuando yo estaba a mitad de camino. Se hizo daño. Para nada. El señor Huntington Smythe amortiguó mi caída, pero le rompí una pierna. Desgraciadamente, cuando los demás invitados salieron corriendo de la casa alertados por sus gritos, que debo añadir eran bastante estridentes y poco masculinos para un hombre de su viril reputación, yo estaba tumbada encima de él en camisón. Como se podrá imaginar, eso provocó un gran escándalo entre los invitados de Lady Eyerbe, y puso fin a cualquier esperanza que yo tuviera de encontrar un marido, o padre de mis hijos. Una sombra de melancolía cruzó su cara, y en ese momento todo lo que Farouk quiso hacer fue destruir al sinvergüenza que hizo que desaparecieran del rostro de papi sus alegres hoyuelos. Ese Huntington Smythe es un perro infiel. Solo un hombre sin honor trataría a una mujer así. Si yo hubiera estado allí, le hubiera dado a ese demonio una buena razón para gritar dándole un buen repaso con mi espada. Papi aplaudió claramente encantada con la sed de sangre de Farouk. ¡Qué galante es usted! Aunque a mi parecer eso hubiera creado un escándalo aún mayor, sin mencionar el terrible desastre que hubiera sufrido el césped de Lady Ellerby. No soy exactamente el tipo de mujer que incite a los hombres a la violencia. Ningún hombre ha retado a duelo a otro por mí. De nuevo lo estaba haciendo, mirándolo como si tuviera una pregunta en la punta de la lengua que solo él pudiera responder. Se había apoderado de él el ridículo deseo de acercarse a ella y quitarle las gafas para ver si sus ojos eran igual de azules sin ellas. ¿Por qué siempre me mira así?, preguntó con la voz más dura de lo que pretendía. Esperaba que se sonrojara, tartamudeara y negara que tuviera la costumbre de observarlo, pero lo sorprendió manteniendo la mirada valientemente. Pensaba que estaba acostumbrado a que las mujeres lo miraran. Es un hombre muy guapo. Sí, lo soy. Ella suavizó su sonrisa. Yo tengo hoyuelos aquí, se tocó una de las mejillas y después llevó dulcemente un dedo a la hendidura de la barbilla de Farouk. ¿Y usted tiene un hoyuelo aquí? Sí. Lo tengo, susurró mientras el dedo de ella se entretenía en su mandíbula. Ella estaba muy cerca de él en ese momento. Lo suficientemente cerca como para que él viera su propio reflejo en las lentes de sus gafas. Se sorprendió al darse cuenta de que su mirada era un reflejo de la de ella. Sus ojos oscuros tenían la misma expresión que cuando ella le ofreció mirar los pasteles prohibidos que tenía en el cesto. Él ni siquiera sabía de que tenía hambre en ese momento. Todo lo que sabía era que le atraía la rotundidad de esa mujer, su sonrisa rotunda, sus mejillas rotundas, sus labios rotundos. Al acercarse hacia ella, aquellos labios se separaron ligeramente. Inhaló su respiración que de alguna manera era más dulce que la miel y el azúcar. Pero extrañamente ese pequeño suspiro le hizo recuperar su sensatez. Se puso de pie. No tiene que dejar de soñar con tener hijos. En cuanto Clerinde se convierta en mi esposa, le encontraré un marido entre los hombres de mi guardia. Uno que le dé muchos hijos fuertes y media docena de hijas tan encantadoras como usted. Farouk sintió un curioso remordimiento mientras sus gentiles palabras surgían de sus labios. Siempre se había enorgullecido de ser un hombre de palabra, pero esta era una promesa que no le agradaba cumplir. Finalmente había conseguido liberarse del peso de su mirada. Ella observaba su propio regazo negándose a volver a mirarle. Sus hoyuelos habían desaparecido, así como su mirada directa. Como le dije antes, su majestad es siempre muy galante. Si eso era verdad, pensó Farouk mientras se daba la vuelta y dejaba a la señorita Montmorency contemplando el mar con sus rizos rebeldes volando con el viento, porque se sentía como el peor de los villanos. Peor incluso que el despreciable señor Huntington Smythe. Capítulo 9. Lo último que Clerinde quería hacer la mañana siguiente al banquete de Farouk en honor del capitán Burke era holgazanear junto a la piscina en el patio del harén con una docena de mujeres parloteando y soltando risillas. Pero temía que cualquier cambio en su rutina habitual pudiera ser denunciado a los eunucos o incluso al propio sultán. Yasmín era el centro de atención de un grupo cerca de la fuente burbujeante en el extremo opuesto de la piscina.
Clerinde era muy consciente de que la concubina y sus seguidoras observaban todos sus movimientos con la esperanza de que metiera la pata e hiciera alguna transgresión imperdonable que pudiera costarle el favor del sultán. Y tal vez su cabeza. Se giró sobre su estómago en la baldosa recalentada por el sol y apoyó la barbilla sobre los brazos cruzados. Aunque había pasado la mayor parte de la noche paseándose por su habitación en vez de dormir, todavía estaba demasiado tensa como para conseguir hacer una siesta. Solo se había atrevido a mirar una vez a As al salir del banquete, y al darse la vuelta se había encontrado con que sus ojos la observaban, pero su cara era tan inescrutable como lo había sido la primera vez que la vio tras su regreso del colegio de la señorita Throckmorton. Podía imaginar la gran euforia que debió sentir cuando averiguó que todavía no había ido a la cama del sultán. Mientras tuvieran que controlar cualquier conversación bajo la mirada vigilante de Farouk, iba a ser difícil descubrir si había sido enviado por Maximilien o había ido allí por su cuenta. Nada de eso debía importarle un ápice, se dijo severamente a sí misma. Incluso si había ido sin haber sido instigado por Max, llegaba más de 9 años tarde. Se dio la vuelta nerviosa. Una cara redonda como una luna, embadurnada con una fina capa de barro planeó sobre ella tapándole el sol. Soltó un aullido ahogado. Las gafas apoyadas en la punta de la nariz untada de barro de Papi parecían incluso más incongruentes de lo normal. Poco más de su cara era visible, excepto sus grandes ojos azules y sus sonrosados labios. No quería asustarte, dijo. La mujer simpática dice que el barro puede hacer que mi piel brille como el trasero de un bebé recién nacido. Clerinde se sentó poniéndose una mano sobre su corazón todavía acelerado. No es culpa tuya. Mis nervios están tan al límite que me esperaba que fuera Farouk con una cimitarra encima de mí. ¿Pero qué haces aquí? Clerinde miró rápidamente a su alrededor y se encontró con que muchas de las demás mujeres las miraban con una mezcla de desdén y diversión. Parte de mi trato con Farouk es que tú no tienes por qué someterte a estos ridículos tratamientos de belleza. Papi se dejó caer a su lado y metió uno de sus pies en el agua fría de la piscina. Ni siquiera la máscara de barro podía esconder su expresión melancólica. ¿No piensas que yo también quiero estar bella? Ya lo eres. Y este no es lugar para una correcta dama inglesa. Clerinde se acercó más a su amiga bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro. Me gustaría que por lo menos una de nosotras sea capaz de volver y recuperar su lugar en la sociedad con su inocencia intacta. Papi suspiró dramáticamente. Entonces me temo que tendrás que ser tú, pues parece que has olvidado que yo fui la que se marchó de Inglaterra como una mujer mancillada. Clerinde negó moviendo la cabeza, una vez más sorprendida por esa gran injusticia. Deslizó un dedo por el barro del puente de la nariz de su amiga y se rió arrepentida. Tienes el mismo aspecto que yo cuando me caí por la rampa de carbón de la casa del coadjutor cuando tenía 8 años. ¿Cómo diantres conseguiste hacer eso? Me estaba columpiando en la puerta abierta mientras intentaba robar una tarta de frutas que se estaba enfriando en el alféizar. Su esposa era muy buena cocinera. La sonrisa de Clerinde desapareció cuando recordó que había sido As quien oyó sus aullidos de pavor y quien tiró exasperado de sus tobillos para sacarla de la rampa de carbón. Ahora que lo pensaba, él siempre había estado cerca de ella para ayudarla cuando tenía algún problema. Excepto la vez en que más lo necesita. Casi agradeció que un alarido espeluznante la distrajera de sus pensamientos. Un rato antes, una de las concubinas de Farouk había desaparecido detrás de un biombo lacado al final del jardín con otras 2 mujeres mayores. Papi lanzó una mirada alarmada al biombo. El blanco de sus ojos resaltaba exageradamente por el barro. Pobre criatura. La están torturando. Es una manera de decirlo, replicó Clerinde en un tono de voz lúgubre. Aunque no le importaba que le cepillaran el cabello 100 veces cada día, no tenía la menor intención de que las sirvientas de Farouk le tocaran ni un pelo de las demás partes de su cuerpo. Cada vez que las mujeres mayores comenzaban a rodearla esperanzadas con una olla llena de cera hirviendo, Clerinde cruzaba las piernas y les lanzaba una mirada demoníaca. En Inglaterra solo las mujeres de moral relajada permitían que les depilaran el vello de las piernas y el de otras partes del cuerpo. Ya había comprendido por las miradas y cuchicheos de las concubinas que aquí sus rizos íntimos eran una fuente infinita de fascinación entre las mujeres.
Suponía que nunca se les había ocurrido que tuvieran el mismo tono de color que el del cabello de su cabeza. Mordiéndose un labio, Papi observó detenidamente el patio fascinada a su pesar. Entonces, es aquí donde te enseñan cómo complacer a un hombre. Clerinde entendió perfectamente la curiosidad y el pesar de su amiga. Ella nunca se había considerado ni tímida ni vergonzosa, pero cuando comenzó las clases con las mujeres mayores que antes habían servido y atendido al padre de Ferruc, se preguntó si era posible morir de vergüenza. Después de unos días en que le enseñaban tanto en inglés como en árabe los términos que definían las partes del cuerpo de las mujeres que ella ni siquiera sabía que tenía, con unos minuciosos dibujos eróticos cuya mera posesión en Inglaterra hubiera hecho que un hombre fuera a la cárcel, Clerinde descubrió que le gustaban las enseñanzas tan realistas de las mujeres. Ella siempre había respetado el sentido común, y que había más sensato que explicar a las mujeres exactamente lo que se iban a encontrar la noche de bodas, y todas las noches siguientes. Considerando lo protegidas que están las mujeres en su casa, sé que esto puede parecer terriblemente espantoso, dijo. Pero si quieres saber la verdad, creo que es una vergüenza que no se eduque de manera más completa a cada tímida novia antes de casarse. Si lo hicieran, seguro que los matrimonios serían más felices. Y los maridos también. Las casas de mala reputación también bajarían su negocio, pues las esposas darían a sus maridos una buena razón para quedarse con ellas por la noche. Y tengo pocas dudas de que los futuros maridos se beneficiarían de una instrucción como esta también. Clerinde imaginaba lo escandalizado que se quedaría Maximilien si en su noche de bodas hiciera algunos de los exóticos trucos que le habían enseñado en ese lugar. Siempre había sido muy cortés y correcto, y la trataba con el máximo decoro incluso cuando escapaban de las miradas fisgonas de su familia y amigos. Era casi como si quisiera expiar un pecado que él nunca había cometido. Había sido justo lo opuesto. Cuando estaban bajo la mirada atenta de los demás, encontraba cualquier excusa para tocarla, incluso aunque fuera rozar las yemas de sus dedos con las suyas mientras ella le pasaba una taza de té, o para corregir educadamente el ángulo de un lazo torcido de su sombrero. Y en aquellos raros momentos cuando conseguían escaparse a hurtadillas para estar solos. Alarmada por la caprichosa dirección de sus pensamientos, Clerinde volvió a pensar en su prometido. Maximilien se escandalizaría con lo que había aprendido, pero no le encantaría también. Cerró los ojos e intentó imaginar esa escena, pero no era la cara de Max la que vio acechante por encima de la de suya, sino la de su hermano. Y este sí que estaría encantado. Los ojos de Clerinde se abrieron sobresaltados y culpables. ¿Dónde guardan a los hombres?, preguntó Papi como si esperara que hubiera una docena de musculosos esclavos con ceñidos taparrabos desfilando por el patio cada minuto. Oh, Papi, no usan hombres reales. Excepto el sultán y los eunucos, cualquier hombre que se atreva a violar los muros del harén es asesinado al momento. Bien, entonces, ¿cómo te enseñan? Oh, bien, ya es hora de comer, exclamó Papi felizmente distraída tras ver a Solomon abriendo las gigantescas puertas de hierro que separaban el patio del harén del resto de los laberínticos jardines del sultán, con una bandeja de bronce balanceándose sobre una de sus enormes manos. Una anciana encorvada corrió a recoger la bandeja y el eunuco se retiró a vigilar la puerta plantando sus pies en una postura imponente y mirando hacia adelante. Podría confundirse fácilmente con una estatua de mármol color ébano. Ah, pepinos frescos, dijo Papi mientras la mujer dejaba la bandeja en un pilar bajo junto a la piscina. ¡Qué delicia! Clerinde suspiró. No son para comérselos. Bueno, no exactamente. Ningún hombre puede estar seguro con esa vaca inglesa, dijo Yasmín asegurándose de que su voz ronca se oyera en todos los rincones del patio. Para ella todo es comer, alentada por la cascada de risas de las mujeres, añadió. Deberían enseñarle cómo darse placer a sí misma, porque dudo que algún hombre le preste su mano alguna vez para esa tarea. Papi inclinó la cabeza. Probablemente había olvidado la máscara de barro que tapaba su mortificante sonrojo. No hagas caso a Yasmín, Papi, dijo Clerinde en voz alta con el ánimo enardecido a favor de su amiga. Por lo que he escuchado cada mañana pide una cabeza de pescado y un platillo de crema. ¿Era imaginación suya o Solomon había esbozado una media sonrisa?
Las otras mujeres mantuvieron un respetuoso silencio mientras la arrugada anciana elegía un pepino impresionante de la bandeja y lo levantaba con los ojos brillando alegremente entre los pliegues de sus ojeras. La tradición de nuestros antepasados nos dice que los hombres son fuertes y las mujeres débiles. Pero si una mujer quiere tener de rodillas al más poderoso de los hombres, solo necesita aprender lo que hay que hacer cuando esté sentada en sus piernas. Clerinde lanzó a Papi una mirada preocupada. Si los ojos de su amiga se abrían más, se le iban a saltar de la cara. ¿A alguna le gustaría demostrarlo? Preguntó la mujer dirigiendo su mirada a las mujeres. Déjame. Jasmine se levantó y se adelantó lentamente echándose para atrás su melena brillante y negra como la noche. Cogió el pepino de la mano de la mujer y deslizó uno de los extremos redondeados entre sus amohinados labios. Clerinde se quedó con la boca abierta igual que el resto de las mujeres mientras el pepino desaparecía centímetro a centímetro. Por un minuto pensó que Jasmine se lo iba a tragar entero, como una pitón. Que se come una rata. Pero después de soltar un gemido que sonó como si estuviera disfrutando del sílabub de chocolate más delicioso del mundo, finalmente se sacó el reluciente pepino de la boca y lo levantó sonriendo haciendo una floritura. Clerinde levantó una ceja, impresionada en contra de su voluntad. Con razón Feruk estaba dispuesto a pasar por alto el carácter rencoroso y el comportamiento grosero de esa mujer. Jasmine devolvió el pepino a la bandeja y miró triunfante a Clerinde de reojo. Esto es solo una muestra de los que le espera al guapo inglés cuando me llamen para atenderlo en el baño. Las mujeres rompieron a reír en grupos mientras se desafiaban unas a otras a emular la impresionante representación de Jasmine. Clerinde se vio obligada a fingir una indiferencia que estaba muy lejos de lo que sentía. No tenía ningún derecho a ponerse celosa. Sobre todo estando prometida tanto con el sultán como con el igualmente atractivo hermano del inglés guapo. Se volvió hacia la piscina y descubrió que su amiga había desaparecido. Confundida, miró a su alrededor hasta encontrarla merodeando cerca del pilar. Después de cerciorarse de que ninguna mujer le estaba prestando atención, Papi cogió un pepino más bien pequeño de la bandeja y se lo deslizó cautelosamente entre los labios. «Papi», exclamó Clerinde, ambas sorprendidas y divertidas por la inesperada audacia de su amiga. La joven por poco se atraganta, y encogiéndose de hombros ante Clerinde, se volvió a meter el pepino en la boca y alegremente le dio un mordisco en la punta. Esta vez Solomon sin duda sonrió. Había pasado todo el día explorando el palacio de Feruk, fingiendo interés por su belleza y opulencia mientras dibujaba un mapa mental de cada muro, cada puerta y cada pasillo donde podría haber un guardia armado. Estaba buscando cualquier debilidad en sus fortificaciones, cualquier rendija en la formidable armadura del sultán que le permitiera pasar de contrabando con seguridad a Clerinde una vez que imaginara una manera de sacarla del harén. Desgraciadamente, no encontraba ninguna. Su frustración se vio acrecentada cuando Clerinde no fue a la cena y se vio obligado a soportar la jovial compañía de Feruk sonriendo con los dientes apretados. Cuando más tarde esa misma noche su incansable ronda le llevó a uno de los jardines amurallados del sultán, no se sorprendió de encontrarse a Luca remojándose en una piscina. En la superficie del agua flotaban unos olorosos pétalos de loto que iban a la deriva como nubes cruzando el brumoso reflejo de la luna. Una belleza de ojos de cierva y cabello oscuro estaba arrodillada sobre las baldosas detrás de su amigo masajeando sus anchos hombros. Él estaba sentado, apoyando la nuca contra el borde de piedra de la piscina, y gruñendo de placer cada vez que los delicados pulgares de la esclava se clavaban profundamente en sus tiernos músculos a cada lado de los omóplatos. Abrió los ojos y miró a somnoliento. ¿Quieres unirte a nosotros? Estoy seguro de que ella tiene una hermana, incluso una gemela, en algún lugar por aquí. No, gracias. La languidez de Luca no concordaba con la tensión que agarrotaba cada centímetro del cuerpo de As. Y lo mejor es que se vaya para que podamos hablar en privado. Señaló el palacio con la cabeza para despedir a la mujer, pero antes de que se levantara para irse, Luca agarró su delgada muñeca. No hace falta. Las lecciones obligatorias de idiomas de Feruk no se extienden a sus esclavos. Ella no habla ni una palabra de inglés ni de italiano. Es parte de su encanto. Llevó una de las manos de la mujer a sus labios y le besó cada dedo por separado,
provocándole una encantadora risa antes de volver a restregarle los hombros. As comenzó a pasearse alrededor de la piscina rascándose la parte de atrás del cuello. Parecía que había cambiado unas murallas por otras. Por todas partes a donde mirara había muros. Muros que lo separaban de la mujer que había venido a salvar. Para un ojo menos experto, los jardines del sultán podían no parecer una prisión, sino un paraíso sensual. Unas palmeras ondulantes guardaban el final del jardín que tenía vistas al mar iluminado por la luna. Bugambilias florecidas trepaban por los muros de piedra y una asombrosa variedad de plantas tropicales que crecían en tiestos planos de cerámica florecían en cada espacio disponible. Sus brillantes hojas verdes salpicadas por los intensos colores de docenas de flores exóticas emitían una mezcla de fragancias que habían sido diseñadas por Dios con el único propósito de embriagar los sentidos de los hombres. Unas piedras anchas y planas enterradas en la arena creaban senderos estrechos y sinuosos, perfectos para animar a un hombre y una mujer a buscar un rincón del jardín aún más oscuro y privado. En cualquier otro momento As hubiera apreciado el esfuerzo que significó crear ese oasis celestial en el mismo borde del infierno. Pero esa noche la brisa sofocante que susurraba entre las hojas de las palmeras no lo tranquilizaba y el melódico sonido de la fuente de piedra crispaba aún más su ya áspero humor. Después de verlo pasearse varios minutos, Lucas se aclaró la garganta con cautela. La novia de tu hermano es muy guapa. Comprendo que esté dispuesto a pagar tan generosamente por recuperarla. As se dio la vuelta para mirarlo. Un trabajo que va a ser muy difícil, si no imposible, a no ser que encuentre alguna manera de llegar a ella para organizar un plan de rescate. Luca parecía elegir sus palabras con mucho cuidado. ¿Estás completamente seguro de que la señorita Cardew quiere ser rescatada? Por lo que he observado, parece perfectamente contenta de desempeñar el papel de consorte consentida del sultán. No es que la pueda culpar por eso, claro, soltó un nuevo gemido cuando las ágiles manos de la esclava se deslizaron desde sus hombros a su pecho y sus largas uñas rastrillaron el oscuro vello rizado que se encontraron allí. Si Feruk me invitara, yo mismo estaría tentado de mudarme al harén. Estoy casi seguro de que primero tendrías que ser eunuco, dijo As cordialmente volviendo a pasearse. Pero con la cantidad de guardias que hay por aquí con cimitarras bien afiladas, lo podrían arreglar fácilmente. Luca hizo un gesto de dolor y se hundió aún más en el agua. Lo que estoy sugiriendo es que tal vez ella se ha enamorado de verdad de este hombre. As se paró de golpe. Si era honesto, ni siquiera se había permitido contemplar esa idea. Pero entonces recordó la silenciosa desesperación en los ojos de Clerinde al contarles que debía a Feruk la vida y cuán agradecida le estaba. No, dijo con absoluta certeza dándose la vuelta para mirar a Luca. Eso es prácticamente imposible. Y por eso ella corre mucho más peligro del que temíamos al principio. Su amigo frunció el ceño. ¿A qué te refieres? El sultán evidentemente la adora. Claro que la adora. ¿Qué hombre en su sano juicio no lo haría? Pero no lo ves. Es su consideración hacia ella lo que le hace tan peligroso. Su orgullo se verá destruido cuando la lleve a su cama en la noche de bodas y descubra que ella le ha estado creando ilusiones todos estos meses. ¿Qué dices? Que cuando le decía, puedo pasar 1001 noches aprendiendo cómo complacer a un hombre, era una artimaña. Precisamente, As hizo un gesto con la cabeza, admirado a su pesar. Debía haber sabido que encontraría la manera de sobrevivir usando su cerebro en vez de su cuerpo. Siempre ha sido una chica inteligente, igual de lista que temperamental. Hubiera sido un plan estupendo si el tiempo no corriera en su contra. En cuanto el sultán se dé cuenta de que ha sido engañado y de que ella no es virgen, la matará. Lucas se enderezó, sentándose recto en la piscina, y el agua le chorreó por las oscuras puntas de su cabello. Espera un minuto. ¿Cómo sabes que ella no es virgen? Te lo confesó tu hermano. As simplemente lo miró. Luca no era un hombre fácil de sorprender, pero finalmente su amigo lo había conseguido. Tú. Con la propia prometida de tu hermano. Entonces no era suya. Era mía. As sabía que se estaba equivocando, pero sintió una sensación salvaje de satisfacción cuando dijo esas palabras. Había tenido que guardárselas durante demasiado tiempo.
Pero si la cortejaste antes de firmar con la compañía, entonces ella debía de tener solo. Luca se calló horrorizado. Por Dios, hombre, ¿piensas que soy tan depravado? Luca abrió la boca, pero antes de que pudiera incriminarse, As levantó una mano en señal de advertencia. La señorita Cardew tiene 26, no 20. Ha mentido sobre su edad para que el engaño de su inocencia sea más convincente para el sultán. Luca levantó una ceja admirado. Impresionante. Es una mentirosa casi tan experta como tú. Tal vez debería dar a tu hermano una clase sobre su moral, o la falta de ella. Incluso en la tribu de mi madre romaní, está muy mal visto birlar. La novia de tu pariente. Max nunca supo lo nuestro. Nadie lo supo. As se sentó en un banco de piedra y se pasó una mano por la cabeza. Conozco a Clerinde desde que era un niño de pantalones cortos. La propiedad de su padre colindaba con nuestras tierras. Ella tiene 3 años menos que yo. Siempre estaba pegada a mí y se empeñaba en avergonzarme y atormentarme todo el tiempo. Y como cualquier muchacho creído, imagino que ignorabas los intentos de la pobre niña de conseguir tu atención, y tu afecto. Por supuesto. As recordó que siendo un adolescente de 14 años intentó robar su primer beso a la pechugona cuidadora de gansos, y Clerinde correteó a toda la bandada para hacerlos entrar en el establo antes de que sus labios se pudieran juntar. El tono de As se oscureció. Aún así hubo veces en que no quería más que estrangular su escuálido cuello. Luego me fui a Eton y ella se fue al colegio de damas de la señorita Throckmorton. Cuando ambos regresamos a casa, ya no era la misma niña. Le habían salido pechos. Sugirió Luca amablemente. No. Exclamó As antes de admitir tímidamente, bueno sí, le habían crecido. Bastante imponentes, como debes imaginar. Pero era más que eso. Ya no parecía que le interesara. En cuanto entraba en una habitación, ella levantaba su nariz altiva y encontraba alguna excusa para marcharse, normalmente del brazo de un soltero casadero. Ajá. Y encontraste completamente irresistible su desdén hacia ti. Luca suspiró y sus ojos oscuros se empañaron llenos de melancolía. No hay nada más cautivador que una mujer que no soporte ni mirarte. Lo sabes bien, ¿verdad? La broma de As hizo que se ganara una mirada de reproche de su amigo. Pero tal vez tienes razón. Desde que dejó claro que no quería nada que tuviera que ver conmigo, descubrí que no podía dejar de pensar en ella. Estaba presente en todos mis pensamientos y en la mayoría de mis sueños. Una sonrisilla irónica curvó una de las comisuras de su boca, pues recordó cuando se despertaba enredado en las sábanas con el cuerpo sudoroso y duro como una piedra adolorido por la necesidad de aliviarse. Una calurosa noche de junio mi padre decidió celebrar otro baile que no podíamos pagar. Yo estaba paseándome enfadado por los jardines fumándome un puro que había robado del estudio de mi padre cuando oí que alguien lloraba en el establo. Abrí la puerta y me encontré a Clerinde acurrucada en uno de los compartimentos, llorando como si le hubieran roto el corazón. Se le había roto el vestido de noche, tenía el cabello alborotado y la cara cubierta de lágrimas. Al principio pensé lo peor, las manos de As se tensaron al recordarlo. Estaba sorprendido por la intensidad de mi rabia. Todo lo que quería en ese momento era actuar con violencia contra cualquiera que se hubiera atrevido a hacerle daño. Cuando me vio, con sus grandes ojos verdes llenos de lágrimas me dijo, ¿qué miras ahí embobado? ¿Has venido a reírte de mí también? Así descubrí que había escuchado que algunas de las muchachas del baile que supuestamente eran sus amigas hablaban sobre ella a sus espaldas. Todas eran de familias nobles y se estaban riendo de ella porque no era más que la heredera de un vulgar comerciante. Decían que siempre estaba metida en nuestra casa porque tenía intenciones con mi hermano, pero que un burque no miraría 2 veces a alguien con un bagaje tan común. Antes de que descubrieran que las había escuchado, salió por una de las puertas acristaladas que daban al jardín y se escapó de la casa. Entonces fue cuando tropezó y se rompió el vestido. Y ahí comenzó el romance. Luca lo miraba arrobado como hacía siempre cuando se hablaba de amor. La cogiste entre tus brazos, secaste tiernamente sus lágrimas con tu pañuelo y la reconfortaste con tus besos. Di otra calada al puro y le pregunté por qué no les dijo que se fueran al diablo,
que eso es lo que hubiera hecho yo si me hubiera ocurrido a mí. ¿Y qué hizo ella entonces? Me tiró una herradura a la cabeza y me dijo que me fuera al diablo, se rió. Y así, amigo mío, comenzó nuestro romance. Nadie de tu familia, incluido tu hermano, lo supo nunca. Nadie en absoluto, dejó de reír. Su padre no lo hubiera aprobado porque yo era el segundo hermano y él era más rico que el rey Midas, y todavía tenía la esperanza de conseguir un título para su querida princesita. Mis padres, que irónicamente en aquellos días se pasaban huyendo de furiosos prestamistas y estaban a punto de caer en prisión por sus deudas, la menospreciaron porque ninguno de sus antepasados fue premiado por un rey con un trozo de papel sin ningún valor a cambio de lamerle las botas o de limpiar un montón de escombros en la frontera escocesa. Por eso en público seguimos con la farsa de que nos aborrecíamos, evitando la sospecha de nuestras familias, pero en privado. Se calló, recordando cómo se quedaba duro durante horas después de que Clerinde lo mirara de refilón bajo sus sedosas pestañas, o cómo jugueteaba con sus pantorrillas con la punta de sus zapatillas por debajo la mesa. Recordó su traviesa sonrisa que le arrugaba la nariz en cuanto conseguía escaparse para encontrarse con él en el bosque. Allí pasaban toda la tarde acostados sobre una cama de musgo, cogidos de las manos, discutiendo sobre el nombre de su primer hijo y de la docena que iban a tener después de que se casaran. Él prefería Clarence, pero ella insistía en que Astina era un nombre perfecto, puesto que sin duda su primer bebé iba a ser niña. Después de pelearse un rato, se reconciliaban con unos besos profundos y apasionados que lo dejaban aún más duro que antes, hasta que finalmente acordaban que si era niña se llamaría Charlotte y Charlie si era niño. Ahora todo eso le parecía tan inocente. Habían sido unos niños que jugaban al amor contentándose con miradas de deseo y caricias robadas a pesar de que una chispa más peligrosa y combustible comenzaba a encenderse entre ellos cada vez que sus manos se rozaban o sus labios se besaban. Supongo que pensábamos que todo era una especie de juego tonto e inteligente a la vez, dijo As, pero nunca nos dimos cuenta de que jamás tendríamos esperanzas de ganarlo. ¿Qué ocurrió? La dejé. As abrió sus manos vacías y se encontró con la mirada de su amigo. Había mucho arrepentimiento expresado en esas dos sencillas palabras. A pesar de lo que todo el mundo piensa, no fue la sed de aventuras lo que me hizo salir de Inglaterra entrando al servicio de la Compañía de las Indias Orientales, sino el deseo de algo completamente distinto. Negó con la cabeza burlándose de su tosudo romanticismo. Lo que quería era demostrarme a mí mismo que merecía a la muchacha que amaba. Quería ser capaz de regresar y no solo poner mi corazón, sino el mundo, a sus pies. ¿Y por qué no lo hiciste? Si As tenía alguna intención de responder a esa pregunta, lo hubiera hecho hacía mucho tiempo. Cuando se levantó del banco dejando claro que la parte formal del interrogatorio había terminado, Luca dio una palmada contra el agua. Maldita sea, capitán. No me puedes dejar de esta manera. Tu historia tiene todo lo que me encanta de un relato. Secretos peligrosos, una gran pasión, jóvenes amantes contrariados por las estrellas y separados por el destino. Lo único que falta es un final feliz. El único final feliz de esta historia se producirá el día en que entregue en perfecto estado a la señorita Cardew en los brazos de mi hermano. Luca lo miró cabizbajo. ¿Sigues pretendiendo entregarla a tu hermano? Por supuesto que sí. Para eso nos ha contratado, ¿verdad? No lo conozco, pero sospecho que igual que el sultán no va a estar muy contento cuando descubra que su novia, que su flor ya ha sido arrancada. Y nada menos que por su hermano pequeño. Ese no es mi problema, ¿verdad? Dijo As muy serio. Mi problema es pensar en una manera de escalar esos muros para rescatar a Clerinde. Clarinda. La joven esclava miró inquisitiva a As por encima de los hombros de Luca tocándose el cabello. Después señaló la esfera luminosa que colgaba muy bajo en el cielo de la noche. Extrañamente, As entendió enseguida a qué se refería, la muchacha con el cabello brillante como la luna. Asintió con la cabeza antes de repetir suavemente. Clerinde. En su corazón se había despertado un destello de esperanza. Sonrió con todo su encanto y movió un dedo invitando a la muchacha. Ella se levantó sin dudarlo y se acercó a él. Luca lo miró muy enfadado. Te ofrecí buscar a tu propia esclava.
No hace falta que me robes la mía. Además, ya te lo he dicho, no habla ni una palabra de inglés. Puede que no hable mi idioma, pero yo hablo el de ella. Deslizó una mano fraterna por encima de los hombros de la muchacha y la guió amablemente hasta el banco. Las palabras en árabe que salían de su boca sonaban a música.